Compañeros y compañeras, buenas tardes, un gusto saludarles. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes, Lick. Solo esperamos unos 10 minutos y damos inicio a la clase. Gracias, Jorge Luis. Gracias, Juan Antonio. Gracias, Lick. Buenas tardes. Gracias, Nancy.
Heidi, tu micrófono, porfa.
Compañeros y compañeras, buenas noches, un gusto saludarles. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Buenas noches, si me escucha. Buenas noches, Lick. Sí, se escucha muy bien. Buenas noches, licenciado. ¿Se escucha? Qué bueno, buenas noches, un gusto saludarles. Vamos a comenzar la clase, ya habemos 150 personas en la reunión y yo creo que ya es un tiempo prudencial que hemos dado para esperar que las personas se fueran conectando a la reunión. Pues, en primer lugar, ahí deseándoles éxitos a todos en esta jornada académica que empezamos de esta semana, la segunda semana del mes de febrero, y después de una jornada laboral que, como ya lo hemos hablado, creo que la gran mayoría de ustedes pues laboran y han terminado ya la jornada laboral y ahora comenzar la jornada académica. Esta reunión estamos con Eli Goldman llevando la asistencia, al menos en las virtuales, estamos llevando la asistencia de quiénes son las personas que participan. Ahora con eso de la tecnología, Meet nos está llevando el registro, el control de quiénes son las personas que asisten para que podamos estar la gran mayoría. Entonces, en ese sentido, comenzar propiamente la clase. El día de hoy vamos a tener a bien escuchar al licenciado Osman Sandoval, que yo ya lo presenté para los compañeros que estuvieron en la clase 1 y en la clase 2, pues les había dicho que el Osman Sandoval era una persona que nos iba a apoyar en estas clases. Yo voy a estar en las clases del día de hoy, pero yo quisiera que lo escucharan, que le pusiéramos toda la atención del mundo, que estuviéramos participando, interactuando y aprovechando todo ese conocimiento que él tiene. Él ya el día de la reunión se presentó y pues todos pudimos ver su amplia experiencia, no solo en el tema de docencia, sino propiamente como abogado. Van a ver ustedes de que al escucharlo se puede evidenciar pues su alta calidad técnica, su alta calidad académica y sobre todo su calidad humana y la disponibilidad de querer siempre enseñar, la disponibilidad siempre de querer aprender. Entonces, sin más preámbulo, pues a comenzar no solo también para decirles, compañeros, que ya informó la coordinación del séptimo semestre que el próximo jueves 22, ya es el primer examen parcial. El mismo se realiza de manera presencial y entonces el próximo jueves estaríamos ya en el primer examen parcial. Entonces, eso quiere decir que sería hasta el próximo lunes, la clase del próximo lunes, el contenido, que sería prácticamente el lunes 19, el último día de clases, para que el día jueves hay examen parcial y ya dependiendo lo que nos diga la coordinación, suspendemos o no suspendemos la clase del viernes 23. Eso es un tema que tendríamos que definirlo más adelante. Pero ya para informarles, jueves 22 ya está el calendario. Yo creo que ustedes ya estaban enterados, pero era bueno hacer el recordatorio y el contenido del examen entra hasta lo del lunes 19. ¿Verdad? Entonces, todo lo que hemos hablado en clase, todo eso es lo que va a entrar en el contenido. Hemos venido hablando del tema de el proceso, el derecho procesal en general hablamos, derecho procesal civil, y ya habíamos hablado que el derecho procesal tiene 3 columnas básicas, o más importantes dentro de las instituciones procesales. Ya lo hemos hablado, el tema de la acción y la pretensión, que ya lo vimos en clases. En la última clase terminamos de ver el otro tema, que es el tema de la jurisdicción y la competencia. Y habíamos comenzado a hablar un poco del tema del proceso, pero fue de manera muy general. Entonces, el día de hoy, pues, hablar de eso, del proceso, hasta donde pudiéramos ir ampliando. Dudas podemos hacerlas a través de manera de viva voz para que vayamos participando todos con nuestro código. Yo voy a estar hoy tratando de ver, así que
Les voy a pedir que todos con cámara encendida para que podamos ir viendo. Voy a estar yo viendo y voy a estar pidiendo que encendamos la cámara porque esa es una obligación que tenemos del curso. Entonces, pedirles a todos su participación activa y positiva. Muy buenas noches, Lick Osman, un gusto saludarle. Muy buenas noches, licenciado Estuardo. Buenas noches, compañeros. Pues en primer lugar, quiero agradecerle al licenciado Estuardo por la oportunidad de poder compartir el día de hoy. Espero pues poder transmitirles y que quede claro el tema que está preparado para el día de hoy, que como bien lo dijo el licenciado Estuardo, se refiere al tema del proceso. Cualquier duda, pues no tengan pena en preguntar en cualquier momento, ya sea que levanten la mano. A veces por tratar de compartir la pantalla, no necesariamente o no los voy a poder ver. Entonces, si ustedes tienen alguna duda y yo no les doy la palabra porque no vi que levantaron la mano, encienda su micrófono y sin ninguna pena, pues participe, ¿verdad? O a través del chat, donde también podemos resolver cualquier duda que pueda surgir al transcurso de esta clase. Entonces, nuevamente, buenas noches para todos y muchas gracias por la oportunidad para estar aquí el día de hoy con ustedes. Y pues bueno, entonces voy a compartir pantalla para que podamos ir todos juntos con la presentación. Bueno. Pregunto, ahí está. ¿Pueden ver todos la presentación que estoy compartiendo? Sí, se mira. Sí. Excelente, gracias. Pues bueno, según el programa de estudios del curso de Derecho Procesal Civil 1, este tema corresponde a la tercera parte del programa y es en específico o de manera general sobre el proceso. Sin embargo, como estamos en el curso de Derecho Procesal Civil, pues vamos a enfocarnos específicamente en el proceso civil. No obstante, pues como vamos a ver durante el transcurso de la clase, pues hay diferentes clases de procesos y pues el día de hoy, insisto, vamos a centrarnos en el proceso civil y como insisto, corresponde al punto tercero del programa de estudios del curso de Derecho Procesal Civil 1. Bueno, para empezar vamos a indicar qué es el proceso. Si nos vamos nosotros a nuestra ley del organismo judicial, nos establece que una de las referencias que podemos tener para comprender cuando una ley sea ambigua, oscura o exista alguna dificultad de entender lo que la ley nos quiere decir, la ley nos manda a que nos refiramos al diccionario de la Real Academia Española. Por eso es importante siempre tomar como referencia lo que la Real Academia Española nos da como definición de cualquier institución, específicamente del derecho. En este caso, el diccionario de la Real Academia Española nos dice que proceso en general, ¿verdad? No proceso civil, sino proceso en general es la acción de ir hacia adelante. Otra acepción, como ya lo explicaron, me recuerdo bien, en la primera clase que ustedes tuvieron, cuando hablamos de acepciones, se refiere a las diferentes definiciones que un mismo término o un mismo concepto puede tener. Entonces, una acepción del término o de la palabra proceso es acción de ir hacia adelante. Sin embargo, esta otra acepción creo que es un poco más clara para definir lo que nos interesa a nosotros en el curso de lo que es un proceso. Y nos dice que proceso es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. En este caso, hay muchos que dicen, y es válido, que cuando se refieren a un proceso dicen que es una serie de pasos. Yo me he topado con muchos licenciados, incluso en el privado, que no les gusta o hasta se molestan que digan que un proceso es una serie de pasos o un conjunto de pasos. Entonces, tratemos la manera de
sustituir la palabra pasos por fases o por etapas. Por esas razones que me gusta esta definición de la Real Academia Española, que nos dice que proceso es un conjunto de fases, ¿verdad? Sucesivas, ¿verdad? Una tras de otra. A eso se refiere con sucesivas. El libro del licenciado Mario Estuardo Gordillo Galindo, o más conocido como Mario Gordillo, que es el libro que el licenciado Estuardo tuvo a bien comentarles que iba a ser el libro primordial como referencia para este curso, él da propiamente como definición de él en cuanto al proceso, nos dice que el proceso judicial, aquí ya es más específico al hablar de proceso judicial, ya no como la Real Academia Española, que es un proceso en general, sino que aquí nos dice proceso judicial es una serie de etapas progresivas, ¿verdad? O sea, una tras de otra, que persiguen la resolución de un conflicto. El licenciado Estuardo también ya les ha mencionado anteriormente que el objeto, y lo vamos a ver hoy nuevamente, que el objeto de un proceso es solucionar un conflicto que existe entre las partes, dar una solución a ese conflicto, saber si la persona demandante tiene la razón en sus pretensiones o si por el contrario no la tiene. Pero a raíz o a través de este proceso o a través de un proceso se va a poderle dar resolución o solución a ese conflicto que hay entre las partes. Eduardo Couture, que es otro jurista muy connotado y muy famoso, que supongo que ustedes ya lo han escuchado previamente en otros cursos y en este, y lo van a seguir escuchando durante toda la carrera porque creo que es uno de los juristas que más ha aportado a nuestra ciencia del derecho, nos dice que proceso es la secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver mediante un juicio de autoridad el conflicto sometido a su decisión. Entonces aquí ya podemos ver que es una definición un poco más amplia. Nos vuelve a decir actos. Anteriormente nos dijeron etapas. ¿Se dan cuenta? No nos dicen pasos, nos dicen etapas o nos dicen actos. ¿Sí? Entonces, o fases. Entonces, volvemos a lo mismo. Es una serie o secuencia de etapas que se van desenvolviendo progresivamente. Es decir, al finalizar una, inicia la otra. Eso es ser progresivo. Y tienen un objeto. ¿Cuál es el objeto de estas etapas? Que las etapas son un proceso. Es resolver un conflicto. Pero si nos damos cuenta, dice, mediante un juicio de autoridad. Y ese juicio de autoridad lo debe emitir un juez. Por eso es que previo a entrar a desarrollar el tema de lo que es el proceso, ustedes ya entendieron lo que es la jurisdicción o ya vieron lo que es la jurisdicción y la competencia, y sabemos que jurisdicción es esa facultad que tiene el Estado para juzgar y para ejecutar lo juzgado. Entonces, y además, recordemos que uno de los poderes de la jurisdicción es el notio, ¿verdad? Es la facultad de conocer. Entonces, a través de esa jurisdicción, de esa facultad que tiene el Estado y que ese Estado lo delega al organismo judicial a través de sus magistrados y jueces, y los jueces tienen la facultad de resolver mediante una sentencia un conflicto o una situación que se le presenta. Por eso es un juicio de autoridad, porque cuando ese juez emite la sentencia, si nosotros recordamos, solo para retrotraerme un poquito, si recordamos la famosa pirámide de Kelsen, yo creo que todos la conocimos aquí, la pirámide de Kelsen, y nos decía la pirámide de Kelsen que en la cúspide de esta pirámide se encuentra la Constitución o las normas constitucionales. En Guatemala tenemos, además de la Constitución, otras normas de rango constitucional, como la Ley de Amparo, la Ley de Orden Público, la Ley de Libre Emisión del Pensamiento. Dentro de esta pirámide de Kelsen, también tenemos las leyes ordinarias o normas ordinarias, las reglamentarias y las individualizadas. Y una de las normas individualizadas son las sentencias que dictan los jueces.
Por esa razón es que una sentencia es de cumplimiento obligatorio, es decir, tiene fuerza de ley. Tenemos que cumplir y es obligatoria para las partes, por esto son individualizadas, porque no son de observancia general, sino que únicamente van a ser de observancia o de cumplimiento obligatorio para las partes a quienes se les dictó esa sentencia. Y entonces a través de esa sentencia se va, porque la sentencia es el modo normal de terminar un proceso. Hay otros modos de terminar un proceso, que son los modos anormales de terminar un proceso, pero la forma normal de terminar un proceso es a través de una sentencia. Entonces, a esta sentencia es a lo que podemos ver aquí cuando se le dice mediante un juicio de autoridad. Entonces, mediante una sentencia, un juez va a resolver ese conflicto que se le sometió a su conocimiento. Y se le sometió a su ¿ok? Asimismo, Guillermo Cabanelas, que es un jurista que tiene un diccionario jurídico. Los dos diccionarios jurídicos más famosos y que usted puede encontrar en internet y los pueden descargar y les puede servir en cualquier momento para consultas es el de Manuel Osorio y el de Guillermo Cabanelas. Guillermo Cabanelas nos da como definición en su diccionario al respecto de lo que es proceso, nos dice que el proceso es un litigio sometido a conocimiento y resolución de un tribunal. Es decir, se le pone de conocimiento al juez o al tribunal es el que va a resolver. En este caso puede ser una causa o juicio criminal, porque, como se los dije, procesos, pueden haber procesos penales o procesos civiles, pueden haber diferentes clases de procesos. Ya vamos a ver más adelante las clases de procesos. Pero, con base a estas definiciones, ya nosotros tendríamos que venir y armar nuestra propia definición. Entonces, con base a los elementos que ya vimos anteriormente, una definición que nosotros pudiéramos decir sin necesidad de tenernos que memorizar una definición, sino que con base a lo que tenemos idea de lo que es un proceso, que es una serie de etapas, le vamos a agregar que además de ser una etapa progresiva, son ordenadas y concatenadas que persiguen la resolución de un conflicto. ¿Sí? Esta no es una definición que yo me la inventé, sino pues a mí en algún momento de mi carrera me la enseñaron y fue es la definición de proceso que yo tengo, la que yo digo en cualquier momento. Si alguien me pregunta qué es proceso, yo digo, es una serie de etapas progresivas, ordenadas y concatenadas que persiguen la resolución de un conflicto. Ahora bien, ¿por qué es una serie de etapas progresivas? Porque después de una viene otra, pero estas etapas que se van desenvolviendo una tras de otra tienen que tener un orden. Como lo vamos a ver más adelante, todo proceso, digamos que se divide en tres partes, que es el inicio, el desarrollo y la finalización. El inicio es presentar la demanda. El desarrollo es el diligenciamiento de las pruebas. Y la finalización de ese proceso es el emitir una sentencia. Entonces, las etapas van a ir ordenadas. No podemos primero emitir una sentencia sin haber recibido las pruebas. Un juez primero tiene que conocer las pruebas para poder emitir una sentencia, ¿verdad? No podemos irnos a la última etapa o desordenarlas. Ya es un proceso ordenado. Son etapas que están ordenadas y concatenadas, porque una tiene relación de otra. Es decir, no podemos tampoco, no obstante que ya están ordenadas, ese orden es un orden lógico. ¿Por qué? Porque, como se los decía, para que un juez pueda emitir una sentencia, previamente tuvo que haber conocido las pruebas que fundamentan la pretensión del actor. Entonces, estas etapas, además de ir una tras de otra, tienen que estar ordenadas y tienen que ser una consecuencia de la otra. Es decir, la etapa en la que estamos es consecuencia de una previa, pero a la vez esa etapa es
la base para la siguiente etapa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si una persona presenta una demanda, una persona, como lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil, tiene que ofrecer cuáles son, o tiene que indicar cuáles son los medios de prueba en los cuales basa su pretensión. Entonces, después de que ya le ha dicho al juez cuáles son las pruebas en las que basa su pretensión, ya se las tiene que presentar para que el juez las conozca y posteriormente con esas pruebas va a dictar una sentencia. Por esa razón, insisto, es que las etapas no solo son progresivas, sino además tienen que estar ordenadas y están concatenadas, porque una es consecuencia de la otra. En el proceso, no lo vamos a ver hoy, no sé si el programa lo permite que se vea más adelante, pero hay varios principios, y uno de los principios más importantes de todo proceso es el principio de preclusión, en el cual, agotada una etapa de un proceso, no podemos retrotraernos y regresar a ella. Si la etapa ya finalizó, significa que hay que continuar con la siguiente etapa, y a eso se le llama preclusión. ¿Por qué? Porque la etapa ya terminó, ya finalizó, y hay que ir a la siguiente. Entonces, estas etapas progresivas, ordenadas y concatenadas, van a perseguir o van a buscar la resolución de un conflicto. Ahora, si queremos dar una definición un poco más amplia o más específica de lo que es el proceso civil, podemos decir, utilizando la base de la anterior, que es una serie de etapas progresivas, ordenadas y concatenadas que se tramitan en la jurisdicción ordinaria y que persiguen la resolución de conflictos que atañen primordialmente al derecho privado. ¿Por qué? Porque también lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. En Roma, donde sabemos que es la cuna de la ciencia del derecho y que hasta el día de hoy todavía se siguen utilizando muchas de estas instituciones, en Roma, en el derecho romano, en un principio, los juicios servían para resolver tanto cuestiones de derecho privado, como lo es el derecho civil, el jus civile, pero también servía para resolver cuestiones cuando se había cometido un delito. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía no existía la noción del jus puniendi, es decir, esa facultad que tenía el Estado para sancionar, sino que ahí la facultad para exigir el resarcimiento o el pago de daños y perjuicios, como le llamamos ahora, por haberse cometido un delito, le correspondía a la víctima. Entonces, si había un delito que se cometía en mi perjuicio, yo tenía el derecho de solicitar el pago de daños o perjuicios, o tenía el derecho de solicitar el resarcimiento. Diferente ahora, en el cual el jus puniendi le corresponde al Estado, y aunque yo, víctima, no solicite un resarcimiento, los delitos en su gran mayoría son de acción pública y por lo tanto no se necesita que haya una solicitud de parte, sino que el Estado interviene. Pero cuando hablamos de derecho civil, estamos hablando del proceso civil, perdón, estamos hablando que va a resolver conflictos que se refieren principalmente al derecho privado. Y cuando hablamos de derecho privado, hablamos del derecho civil, ¿sí? A todas aquellas instituciones relativas al derecho civil, como lo puede ser el matrimonio, como lo pueden ser los contratos, como lo pueden ser el patrimonio, qué sé yo, ¿verdad? Varias instituciones que el derecho civil nos establece. Entonces, el proceso civil es una serie de etapas progresivas, ordenadas y concatenadas que se tramitan en la jurisdicción ordinaria y que persiguen la resolución de conflictos que atañen primordialmente al derecho privado. ¿Ok? Esta pudiéramos decir que es una definición de proceso civil. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el fin del proceso? Como ya lo mencionamos y ya ustedes lo saben, el fin del proceso es solucionar un conflicto. Saber si la persona que está demandando tiene la razón o si no la tiene. Y a través de esa sentencia que se va a dictar,
se va a solucionar ese conflicto que se puso del conocimiento del juez. Entonces, en forma general o en principio, el fin del proceso es solucionar un conflicto. Sin embargo, esa finalidad puede tener dos naturalezas, o la naturaleza de ese fin pueden ser de dos formas. Una naturaleza privada y una naturaleza pública. En cuanto a la naturaleza privada, como se dijo, para el demandante es satisfacer sus pretensiones. Recordemos que la pretensión es lo que el actor le pide al juez. Esa es la pretensión en un sentido amplio, lo que le está pidiendo el actor al juez. Y para el demandado es una garantía contra el abuso de autoridad. Es decir, ya hay un proceso y ese proceso se tiene que respetar. Entonces, para mí que me han demandado, por ejemplo, si yo soy el demandado, ese proceso va a ser un instrumento a través del cual yo voy a estar seguro que se van a respetar mis garantías. Porque recordemos que el artículo 12 de la Constitución dice que nadie puede ser privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. Entonces, que haya un proceso no solo le beneficia al demandante, sino también es una garantía para el demandado, porque a través de saber que se van a respetar esas etapas y la forma en que se va a desarrollar y desenvolver cada etapa, va a ser una garantía para saber que no va a haber un abuso en contra de él, un abuso que le pueda perjudicar. Sin embargo, también este fin procesal tiene una naturaleza pública y que es la paz social. ¿Por qué la paz social? Porque si recordemos que nosotros, el derecho lo que estudia es las leyes básicamente, pero a través de esas leyes se van a resolver los conflictos de las personas. Y si las personas somos quienes conformamos la sociedad, si los conflictos se resuelven a través de los órganos jurisdiccionales, va a traer como consecuencia la paz social. Recordemos que el Estado tiene varios elementos, ¿sí? Y uno de estos elementos es el fin teleológico o el fin supremo del Estado, que se le denomina. Y este fin supremo o fin teleológico del Estado es el bien común. Y para lograr el bien común, el artículo 2 de la Constitución nos dice que el Estado tiene que otorgar seguridad. Pero cuando habla de seguridad no se refiere únicamente a que existan policías en la calle, sino que también se refiere a la seguridad jurídica, a lo que también la conocemos o escuchamos como certeza jurídica. Adelante, Carolina. Gracias, licenciado. Con una molestia únicamente, disculpa que lo interrumpa. Fíjese que mi señal se está yendo un poco, pero aparte va muy rápido y se me entrecorta un poquito la señal y me cuesta llevarle la secuencia a lo que está indicando. Para que pueda hablar un poquito más despacio, si fuera tan amable. Sí, claro, compañera. Gracias, sí, a mí me da un poco de pena porque el tiempo es corto y el tema es largo, pero sí, con mucho gusto. Gracias, Fabiola. Entonces les decía, retrotrayéndome un poquito, el Estado va a buscar el bien común y este bien común se logra a través de la seguridad. Y entonces, insisto, cuando se habla de seguridad en el artículo 2 de la Constitución, no se restringe únicamente a la seguridad ciudadana, sino que también... Ok, pero no tenga pena, compañera, usted en cualquier momento y yo con mucho gusto, para eso estamos. Entonces, a través de esa seguridad o certeza jurídica se va a lograr el bien común. Entonces, si el proceso busca solucionar un conflicto, ese conflicto va a ocasionar la paz social. Y si hay paz social, se va a tratar de cumplir con uno de los elementos que componen el bien común, que es uno de los fines del proceso, fines del Estado, que es la finalidad que busca el Estado. El Estado busca el bien común. Entonces, si el Estado busca el bien común, tiene que otorgar seguridad y certeza jurídica para que las personas, como vimos, puedan saber que al acudir a un juzgado
van a satisfacer sus pretensiones, pero en mi caso como demandado, voy a saber también que no va a haber un abuso que me pueda perjudicar de alguna manera, sino que se tiene que respetar cada una de las formas y cada una de las etapas de este proceso, ¿sí? Tengo que haber sido citado, tengo que haber sido oído y tengo que haber sido vencido en proceso. Es decir, en un proceso yo tengo que saber, tengo que estar notificado que hay un proceso en mi contra. Tengo que ser oído. Eso significa que yo también tengo derecho a presentar pruebas que demuestren que las pretensiones del actor no son como él lo dice. Y si aún así, con las pruebas, se demuestra que las pretensiones del actor son ciertas o las dan con lugar, pues ahí ya fui vencido en juicio. Entonces, ahí sí se cumple el artículo 12 de la Constitución. ¿Ok? Bueno, ahora, la naturaleza jurídica del proceso. Para hablar de naturaleza jurídica nos referimos a cómo entendemos qué es el proceso, qué es un proceso, ¿sí? Y hay dos formas de entender la naturaleza jurídica de los procesos. Y sería desde una forma privativa o privatista y desde una forma pública. Desde una forma privativa podemos decir que la naturaleza jurídica es que el proceso es un contrato o que el proceso es un cuasicontrato. Recordemos que el contrato es una institución del derecho civil. Por eso es que estas dos teorías de la naturaleza jurídica del proceso son privativas o son privatistas. ¿Por qué? Porque se basan en el contrato para poder entender lo que es un proceso, para entender cuál es la naturaleza del proceso, perdón. Entonces, esta primera teoría de que el proceso es un contrato surgió en Roma. Obviamente ya actualmente está descartada y no se considera que el proceso sea un contrato. Sin embargo, en su momento, cuando el derecho inició y se empezó a ejercer de la forma en que se realizó en Roma, como les decía hace un momento, todos los conflictos eran sometidos ante un juez. Sin embargo, para poder acudir ante ese juez, había un acuerdo de voluntades. Las dos partes, como no se podían poner de acuerdo entre ellos mismos cuál era la solución o quién tenía la razón de ese conflicto, entonces ambos acordaban acudir ante un juez para que este juez fuera quien decidiera quién tenía la razón. Eso lo pudiéramos decir que más o menos es como el arbitraje o la conciliación o la mediación hoy en día, algo por el estilo, ¿verdad? No tan necesariamente, pero como para tener una cierta idea. Ambos, como no se pueden poner de acuerdo, acuden ante un juez. Entonces, en esta teoría se decía que el proceso era un acuerdo de voluntades, porque ambas partes, al no poder solucionar su conflicto, de común acuerdo decidían presentar su conflicto ante el juez para que él fuera quien decidiera, ¿sí? Repito, esa teoría ya está totalmente descartada y hoy en día se sabe que el proceso no es un contrato, porque un proceso no depende necesariamente de la voluntad de ambas partes, ¿sí? Esta teoría fue evolucionando, fue descartada, pero se fue evolucionando porque el derecho romano pues tiene mucha influencia en nuestra ciencia y se modificó al decir que está bien, no es un contrato porque no los dos tienen que estar de acuerdo. Pero entonces, si no es un contrato, es un cuasicontrato porque para que haya contrato tiene que darse la voluntad de las dos partes. Pero en este caso, en un cuasicontrato, el consentimiento de las partes no es enteramente libre, ¿sí? Es decir, no necesariamente los dos tienen que estar de acuerdo de someter su proceso o su conflicto ante un juez. Con que una de las dos partes lo considere suficiente o necesario, ya se puede iniciar un proceso, ¿sí? Sin embargo,
esta corriente o esta teoría de que el proceso es un cuasi contrato también ya fue descartada al tomar en cuenta de que en estas dos teorías se basan en lo que es un contrato. Y un contrato, como le dije, es de carácter privado. Y ahora, como lo dije hace un momento, si el fin de un proceso es otorgar la paz social, ya aquí ya hay intervención forzosa de un juez. Por lo tanto, ya es el Estado quien interviene. Y al ser el Estado que interviene y quien toma la decisión, entonces ya se considera de que no es algo de manera privada, sino que ya es algo público, porque la decisión de la resolución de ese conflicto le corresponde al Estado a través de un juez. Entonces, ya nos pasamos a las teorías públicas y donde consideran que el proceso es de naturaleza pública. Y en este sentido tenemos la teoría que nos dice que el proceso es una relación jurídica. Y nos dice que es una relación jurídica porque las facultades y obligaciones y derechos que las partes tienen dentro de un proceso están reguladas en la ley. Por eso es una relación jurídica, porque ese vínculo que me va a unir, que va a unir al demandado con el demandante o al actor con el demandado, van a estar reguladas esas facultades y esas obligaciones en la ley. Por eso es que se dice que el proceso es una relación jurídica, porque esa relación está establecida o está creada mediante normas o está regulada en la ley, en la normativa de un estado. Entonces, sin embargo, también hay quienes dicen no, esto no estamos de acuerdo con esta teoría. Y hay otra corriente que dice que el proceso es una situación jurídica. ¿Sí? ¿Por qué es una situación jurídica? Porque las partes están sometidas al orden jurídico. Entonces, no obstante que la ley crea esas, como lo dice la teoría de la relación jurídica, en este caso nos dice que el proceso ya está creado en la norma y nosotros tenemos la obligación de cumplir esas normas. En la relación jurídica nos dice que es algo como facultativo someternos a ese proceso, mientras acá nos dice no, ya los conflictos se tienen que resolver mediante un proceso y por lo tanto nosotros, las partes están sometidas, el actor y el demandado están sometidas al ordenamiento jurídico del país o al ordenamiento jurídico de un estado. Por eso entonces el proceso es una situación jurídica. Y otros, también un poco desacuerdo con esta teoría y con la anterior, pero siguiendo en esa misma línea de establecer que los procesos están regulados y basados en las normas o en las leyes, nos dice que el proceso es una institución, es creado por el derecho. ¿Por qué? Porque nos establece las formas, establece los principios, establece cómo se deben desarrollar y desenvolver cada una de esas etapas. Y por eso el proceso es una institución. Cuando hablamos de institución, tenemos que tener claro que la palabra o el término institución tiene dos acepciones. Podemos entender como institución, como una persona jurídica, por ejemplo, el registro general de la propiedad, el registro mercantil, esas son instituciones. Pero también existen otras instituciones que son figuras, que son abstracciones creadas en la norma. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan lo que es el matrimonio. Y nos dice, el matrimonio, el artículo 78, si no estoy mal, del Código Civil nos dice, el matrimonio es una institución social, ¿verdad? O sea, el matrimonio, la figura del matrimonio es una abstracción, está creada por la norma. Entonces, al igual que esa abstracción, que esa figura jurídica, aquí el proceso está creado por la norma, ¿sí? Y por lo tanto se dice que es una institución. Sin embargo, ninguna de estas corrientes está total o generalmente aceptada. Cada una de ellas tiene sus defensores y cada una de ellas tiene sus detractores. Por esa razón es que actualmente
hay teorías eclécticas y son esas teorías que van uniendo los principios de cada una de estas teorías para crear una nueva teoría propia, ¿verdad? Que le satisface según su concepción, y a eso se le llama teoría ecléctica, porque toma diferentes aspectos de cada una de las otras corrientes para crear una nueva. Y esa es como lo que hoy en día es lo más aceptado, las corrientes eclécticas, ¿verdad? Donde se toman bases o principios de cada una de las corrientes para crear una nueva. Bueno. Ahora, clases de procesos. Las clases de proceso, los procesos los podemos ver atendiendo a 4 aspectos. Los procesos los podemos entender atendiendo a 4 aspectos. Por su contenido, por su función, por su estructura o por la subordinación. En atención al contenido, las clases de proceso por su contenido. Por su contenido también hay 2 divisiones. En atención a la materia del derecho objeto del litigio y en atención a la afectación que produce en el patrimonio de las partes. Entonces, cuando hablamos de procesos por su contenido, atendiendo al material, a la materia del derecho de objeto del litigio, nos referimos a los procesos civiles, de familia, laboral, penal. Esa sería en atención a la materia. Procesos laborales, mercantiles, procesos dependiendo lo que comúnmente llamamos rama del derecho, ¿verdad? Si es penal, si es civil, si es familia, si es trabajo. Ahora, cuando hablamos de familia, estamos hablando del derecho civil. Sin embargo, por su especialidad, el ámbito familia está separado de los juicios meramente de carácter civil. Hay tribunales propios de familia, hay materia que es propia del ámbito familiar y por lo tanto entonces tenemos a la rama de familia, al derecho de familia separado del derecho civil. No obstante que familia, el ámbito de la materia de familia pertenece al derecho civil. Pero entonces, volviendo al tema, por su materia, los procesos pueden ser, insisto, civiles, penales, laborales, mercantiles, administrativos, qué sé yo. De cada rama del derecho tiene sus propios procesos. Y entonces ahí hablamos de procesos por su contenido en atención a la materia. Ahora, cuando hablamos en relación a la afectación del patrimonio, hablamos, por ejemplo, en 2 casos. Cuando la afectación al patrimonio es de forma individual, entonces estamos hablando de los procesos, por ejemplo, de ejecución, pero a los de ejecución, ya sea juicio ejecutivo o ejecución en la vía de apremio. Entonces, ¿por qué? Porque en estos casos, que son singulares, van a afectar a una sola persona. Por ejemplo, yo tengo una tarjeta de crédito y no la pago. Entonces el banco me va a demandar. Entonces, si me demanda, bueno, sí, bueno, que aquí es un poco, aquí es mercantil la cosa, pero solo para entender el ejemplo, si es singular o es plural cuando es la afectación del patrimonio. Si yo debo una tarjeta de crédito o la ejecución en la vía de apremio, entonces, si yo debo una tarjeta de crédito, el banco me va a demandar. ¿A quién va a demandar? A mí, porque yo soy el que la debo. Entonces, la afectación va a ser singular. La afectación va a ser únicamente a mí. No va a haber afectación hacia otras personas, sino que únicamente va a ser a la persona a quien se le demandó. Ahora, existen también
las afectaciones que son plurales o colectivas. Y en este caso podemos entender o encontrarlos en su Código Procesal Civil, en el artículo 347 en adelante, encontramos las ejecuciones colectivas. Y estas ejecuciones colectivas afectan a varios. Por ejemplo, si hablamos del concurso voluntario de acreedores. Disculpe, ¿qué artículo dijo? Disculpe. 347. Gracias. De nada. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos el concurso voluntario de acreedores. Es decir, hay una persona que tiene varios acreedores, o sea, le debe a varias personas, digamos. Entonces, estas personas que son sus acreedores van a demandar a una misma persona. Entonces, aquí sí está afectando el patrimonio de varios acreedores. Entonces, aquí la afectación ya no es de uno con uno, como por ejemplo en el caso anterior, que el banco demandaba a la persona, bueno, el emisor de tarjeta de crédito demandaba a la persona que debía la tarjeta de crédito. En este caso no. Aquí hay varios acreedores que tienen un derecho sobre el deudor. Entonces, la afectación sí va a ir a varias personas, a varios acreedores. También tenemos otro ejemplo en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 371, concurso necesario de acreedores. Uno era voluntario y este otro regula el necesario. En el 379 encontramos la quiebra, ¿sí? O si ustedes quieren, también regresemos al artículo 341 previamente, y si nos damos cuenta, el nombre del título 5 dice ejecución colectiva. ¿Por qué? Porque aquí la afectación ya no es de una sola persona, sino que el patrimonio se va a afectar a varias personas. ¿Alguien levantó la mano? Buenas noches, licenciado. Era para, si los compañeros no tienen el Código Procesal Civil, ¿Ok? Bueno, entonces a eso nos referimos cuando son procesos por su contenido, en atención a la materia que es objeto del litigio, o cuando afecta o dependiendo a quiénes va a afectar, o el patrimonio que va a afectar. Si es a una sola persona sería singular, o si es el patrimonio de varias personas sería de forma plural, ¿sí? Por su función. Adelante, Nancy. Buenas tardes, licenciado. Únicamente para consultarle, usted mencionó el artículo 347 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ajá, sí, sí. Es que fíjese que mi código solo llega al 346 y luego se pasa al artículo 401. Lo que sucede es que esa parte fue derogada en atención a una ley, pero por lo general los códigos los siguen manteniendo. Y como no sabía yo si iban a tener esa ley, para efectos de ejemplo de la clase de ahorita, me servía que ustedes pues vieran esto en su código, porque estoy seguro que la mayoría de códigos sí tiene estos artículos, no obstante que ya están derogados, ¿sí? Pero, para ejemplo, podríamos entenderlo aquí. Ahora, si alguien tiene la ley de insolvencias, pues fuera excelente. Gracias. De nada. Ok, entonces, adelante, Giovanni. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches, compañeros, buenas noches. Disculpe, licenciado, ¿tendrá algún otro artículo que podamos tomar de ejemplo aquí en el Código Procesal Civil y Mercantil? Les mencioné la quiebra, que como insisto, y como ya lo mencionó el ICAI, esos están derogados en virtud de la ley de insolvencia. Pero, por ejemplo, en mi código, no obstante que están derogados, siguen estando anotados como para ilustración, para que uno lo entienda. Y, por ejemplo, en el artículo 379 estaba regulada, si ustedes quieren, la quiebra, y en el 398 la rehabilitación.
Muchas gracias, licenciado. De nada. Ahora, clases de procesos por su función. En este caso tenemos los procesos cautelares, los de conocimiento y los de ejecución. Los cautelares, algunos dicen no, son medidas cautelares, no es un proceso tal cual. Sin embargo, como yo lo entendí en la universidad cuando estaba estudiando y lo sigo creyendo de esa manera, pues ya habrá en algún libro ustedes vean quién defiende esa teoría, habrán quienes digan no, las medidas cautelares no son un proceso. Sin embargo, como yo se los mencioné en su momento, yo recibí clases con el licenciado Mauro Chacón, muy excelente catedrático,